Punto por punto. Voy a platicar con el secretario ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua en un día muy importante, el Día Mundial del Agua, y pues es un gusto recibir aquí a Jaime Juárez como siempre. Gracias. Bienvenido, secretario. Muchísimas gracias. En este día donde hay que hacer muchas reflexiones, así que es una parada en el camino, qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal respecto a este líquido que pues, es vital para la existencia humana. ¿Cómo desde la SEAGUA se está trabajando para pues mantener, recuperar estos espacios de agua que sirven al campo o al consumo humano? ¿Y qué se está haciendo? Bueno, pues muchísimas gracias la oportunidad de dirigirnos al importantísimo auditorio de Punto por Punto, gente con una visión crítica y como tal hay que hablar las cosas de frente. Decías tú qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal. Creo que hemos hecho demasiadas cosas mal. Hoy estamos pagando las consecuencias de una pésima política hídrica que hoy está pasando ya los saldos. No solamente en los tres factores fundamentales del acceso al agua. El primero que es precisamente la obtención de este recurso, respetando los ciclos naturales del agua, donde hoy sabemos claramente que estas políticas públicas de urbanización, estas políticas de desarrollo urbano, alejadas totalmente de un criterio de sustentabilidad, hoy nos pasan la factura. Y muchos de los puntos que otrora eran los puntos naturales de recarga de nuestros acuíferos, hoy se encuentran taponados, impermeabilizados por planchas de concreto, gracias a esa falta de visión de autoridades que no previeron que era necesario mantener ese punto para poder continuar con el uso y disfrute de este recurso que es el agua. En otros casos, la deforestación que se viene realizando, la gente debe de saber que las grandes fuentes de captación de agua subterránea son nuestros árboles. Los árboles, aparte de que son reguladores climáticos, que generan las condiciones para que se presenten las lluvias, la falta de estos hacen que falten las lluvias, pero además un árbol de aproximadamente 20 metros de altura es capaz de captar más de 200 litros de agua por día. Esa es la importancia de mantener nuestras áreas verdes y arboladas, nuestros pinos, particularmente en las zonas altas, respetar los escurrimientos naturales. La naturaleza es muy sabia y tenía predispuesto y bien señalados los puntos de recarga, nos hemos encargado de destruirlos. Entonces vamos, pareciera en un afán de destruirnos a nosotros mismos. Claro. Es que no se nos olvide, es muy sencillo el ejemplo, ¿no? Si tú destruyes tu casa y dices, bueno, pues no tengo otra casa, ¿a dónde me voy a ir a vivir? Eso es lo que deberíamos de pensar. Si seguimos destruyendo nuestro hogar, nuestro planeta, nuestra comunidad, nuestro municipio, no hay a dónde irnos. Entonces ahí hay un problema. Ese panorama pues lo veíamos venir desde hace muchas décadas, pero los gobiernos, si hablan en términos generales, no le dieron la importancia y como ciudadanos tampoco le hemos hemos sido suficientemente responsables para cuidar el agua. ¿Te acuerdas de esa campaña de los años 80, 90, ciérrale? Y creo que funcionó en el momento. Después se abandonaron las campañas de difusión para preservar este recurso natural tan importante, y hoy estamos viendo las consecuencias al grado que los pueblos se van a estar peleando, matando por el agua. Sin duda justamente es el marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua. Hoy adoptó el lema, el eslogan de Agua para la Paz. Y esto, lejos de darnos un panorama tranquilizador, nos agrava más la situación. Ahora resulta que a los problemas que comentaba del daño que estamos generando a los servicios ambientales, que son los garantes de las fuentes de abasto de agua, agrégale ahora la falta de infraestructura que pasa por la falta de presupuesto, la falta de previsión y planeación para mejorar la infraestructura de conducción y distribución de agua potable, de tratamiento de agua residual, de recuperación y reutilización de aguas residuales. Todo esto, ahora agrégale también los problemas de gobernabilidad y gobernanza. Es fundamental lo que hoy la ONU señala. Tenemos registradas más de 300 cuencas transfronterizas que hoy en día son puntos de conflicto. México, lo comentábamos hoy por la mañana, México tiene el caso del río Bravo, donde hay una disputa ya de muchos años
con el gobierno de los Estados Unidos por el aprovechamiento de las aguas del río Bravo y donde nos han impuesto medidas unilaterales que han afectado a las comunidades fronterizas para la utilización del agua del río Bravo, porque se considera que su origen es en la zona de Colorado, en el estado y en la zona de Colorado, donde finalmente nace el agua y reclaman esos derechos ellos. Eso es grave, pero también ocurre en el estado. Sí. Tenemos conflictos interestatales e intermunicipales. Oye, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque el diagnóstico está bien hecho, el mapa lo tenemos bien elaborado, sabemos dónde fallamos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer como gobiernos, como ciudadanos, como sociedad, para por lo menos amortiguar algunos años, porque el daño ya está hecho y las repercusiones se van a sentir durante mucho tiempo? Fíjate que a mí me gusta mucho utilizar ejemplos sencillos, que nos dan la razón. Es como en la casa. Pensemos que el país, que el estado, que la comunidad o el municipio fuera nuestra casa, y que en nuestra casa de pronto el problema más importante es la falta de agua, que a lo mejor es porque tu tinaco ya no sirve, porque la bomba ya no funciona, porque tienes fugas en la casa, ¿sí? Pero junto a esto tienes otros gastos, la escuela, darle mantenimiento a tu vehículo, reparar o comprar un refrigerador, la despensa de la casa, unas vacaciones, qué sé yo, todos los gastos que son inherentes al sostenimiento de una casa. Bueno, ¿qué harías si tienes el problema del agua? Creo que todos haríamos, ¿sabes qué? Pues hoy voy a hacer ahorros en todos los demás rubros, porque hoy tengo que ocuparme del problema del agua en mi casa, para garantizarla, construir una cisterna, mejorar el abasto, buscar la forma de resolverlo. Esto a nivel gubernamental debería de hacerse, y esto se llama políticas públicas. Requerimos políticas públicas comprometidas con la gestión coordinada del agua, con criterios de racionalidad y criterios muy claros de sustentabilidad. Si nosotros no cuidamos el agua, y si no cambiamos la manera en que venimos gestionando el uso y reutilización de la misma, los especialistas nos hablan de que en el 2030 vamos a iniciar una crisis que en el 2050 marcará una historia sin precedentes en la historia de la humanidad, valga la expresión, en cuanto a la crisis por los problemas del agua. Así es que lo que tenemos que hacer es políticas públicas. Tenemos que mejorar nuestras fuentes de abasto, cambiar nuestras políticas de desarrollo urbano, tenemos que generar más presupuesto orientado hacia el mejoramiento de la infraestructura, recuperación y tratamiento de las aguas para poderlas reutilizar. Hay países donde se utilizan 7 veces, 7 ciclos de utilización del agua. En México no llegamos a 1.3. Y las plantas tratadoras, por decir algo, hablando de la reutilización, aquí en este gobierno se encontraron inhabilidades, muchas que se habían construido en el pasado, inservibles, se hacen las obras, pero no funcionan. No funcionaron las plantas residuales. ¿Cuántas hay ahora? ¿Cuántas están funcionando? ¿Y cuál sería la proyección? Pues fíjate que afortunadamente, bien señalas, de las 141 con que recibimos este gobierno y que de las cuales solamente funcionaban 35, hoy ya mediante una reconversión de la política de saneamiento instruida por el señor gobernador, la cuarta parte de las plantas que existían funcionaban. Así es, y además para agravar el tema, de esas 35, la mayoría operando al 20, 30, 45%. Así es que eso ubicaba a Morelos en el último lugar a nivel nacional en cuanto al índice de tratamiento de agua tratada, el índice de recuperación y tratamiento de aguas residuales, perdón. Ahora, la reconversión que se hizo en la política de saneamiento instruida por el gobernador, tenemos ya operando 76 plantas. ¿Qué hicimos? En lugar de construir plantas, estamos rehabilitando las que teníamos, las que se han podido rehabilitar, unas francamente eran un fiasco, imposible, unas ya ni existen, se las llevó el río, literal. Las de Amacuzac, por ejemplo, yo no sé a quién se le ocurre construir plantas dentro del caudal del río, pero bueno, ya en su momento tocará a quien corresponda dar cuentas de ello y dar también, fincar responsabilidades, pero esto es lo que nos encontramos, un montón de chatarra y elefantes blancos, que hoy ya tenemos 76 funcionando y como te decía, si el recurso siempre es escaso, en lugar de construir una planta de 20 litros por segundo, dependiendo los procesos que tengas que sumarle, pero podía costarte entre 30 hasta 70 millones de pesos, recurso que no tenemos. Nosotros hemos contado con recursos por el orden de los 14 hasta 16 millones de pesos para toda la operación y rehabilitación de plantas de tratamiento, y lo que hemos hecho, bueno, pues ha sido procesos de reingeniería,
procesos de reconversión de aeróbicos a anaeróbicos, recambio de bombas, sopladores, en fin, y así hemos recuperado 76 plantas de tratamiento que hoy operan en el estado y que ha permitido que hoy ya tratemos más del 28-29% de las aguas que generamos, las aguas residuales, contra lo que se venía dando. Estamos muy cerca del promedio nacional y bueno, pues con ello evitamos daños a la ecología, así es que sí se han logrado cuestiones importantes. Secretario, para terminar, ¿qué recomendaciones podríamos hacerle hoy, en este Día Mundial del Agua, a los ciudadanos, a los que todos los días ocupamos el agua para la cocina, para el baño, para el aseo personal, para el consumo humano, porque el cambio debe de venir de cada uno de nosotros? Por supuesto. Yo diría primero tomar conciencia. No es un eslogan, tú decías hace rato, recordamos mucho, porque tuvo mucha penetración aquella campaña de ciérrale, ¿no? Sin embargo, creo que por ahí se convirtió en parte del panorama cotidiano, lo agarrábamos a la chunga, como decimos los mexicanos, y veíamos un gordito y le decíamos, hey, ciérrale, ¿no? Fue lo que se desvió un poco la atención. La campaña no era mala, ¿no? O sea, los ejemplos eran de llaves tirando agua, la muchacha, la trabajadora doméstica lavando el carro con la manguera, las fugas de agua, en fin, y ciérrale. Los mensajes eran buenos, pero se convirtió en chunga. Hoy tenemos que tomar conciencia. Es real el problema. Tenemos un cambio climático que está golpeando con toda atrocidad al país, y Morelos no es la excepción. Estamos perdiendo la capacidad de dotar de agua a la población. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cuidar el agua, cada gota cuidarla, adoptar nuevos hábitos en las casas. Decíamos, es importante que hagas adaptaciones en las casas. Todavía hay WCs inodoros que operan con cajas de 40, 25 litros, cuando ya se sabe que hoy puedes con 4 litros, con cajas de estas de modernas tecnologías, utilizarlas y ahorrar muchísima agua. Y no es una gran inversión. No es una gran inversión, hay que buscar la forma, los que podamos. Por ejemplo, ¿no? Un servidor tenía yo ese problema, que mi boiler se encontraba a más de 15 metros para poder abastecer de agua caliente la casa, y bueno, pues la habitación, abrías la llave y no salía el agua y estás tirando el agua fría. Bueno, hay que colocar un balde o cambiar la instalación y acercar más el calentador, o inclusive meter calentadores solares ayudaría muchísimo, que es lo que estamos haciendo muchos. Todas estas adaptaciones, la recuperación de aguas de lluvia, tener una cisterna especial para después utilizar esto para el regado de áreas verdes, evitar el regado de áreas verdes con agua potable. Todas estas acciones, reparar las fugas en tu casa, no barrer las calles con la manguera, no lavar el carro con la manguera, cerrar la llave mientras se cepilla los dientes o te rasuras, no rasurarte en la ducha, no lavarte la boca en la ducha. Son todos esos hábitos que mejorarían muchísimo el agua. Y evitar el sábado de gloria. Bueno, eso ya es un crimen, ¿no? Pero también hay cosas que son importantísimas. La gente debe de saber, por propia conciencia, por propia iniciativa, independientemente de que es un delito. Todas estas descargas que ahora tenemos, por ejemplo, en el río Apatlaco, que sabemos que están contaminando nuestras cuencas, que son un delito, la gente por sí sola debería de buscar la forma de llevar sus aguas residuales a una fosa séptica en caso de que no pueda conectarse a los drenajes, pero de ninguna manera incurrir en esto de manera clandestina, generar descargas a las barrancas, a los ríos, a las lagunas. Eso es gravísimo y eso es lo que está acabando. Es criminal eso que está pasando. Pues muchas gracias, secretario, por acompañarnos en este Día Mundial del Agua, a hablar de este tema que es importantísimo, es apasionante y que podríamos llevarnos horas y horas platicando del agua. Pero bueno, aquí dejamos las recomendaciones y el gobierno tiene que hacer lo suyo, como los ciudadanos también tienen que hacer lo propio. Así es, amigo. Tenemos que trabajar todos. El agua es un compromiso de todos. El agua está inmerso en cada fase de la vida humana, en la producción de alimentos, en la vida misma. Somos más del 60% de agua, el cuerpo humano, para la industria, para las actividades lúdicas, para las actividades domésticas. Sin agua, simple y sencillamente no hay vida. Jaime, secretario, gracias. Muchas gracias. Gracias, y un saludo al auditorio.